Continuamos con la nomenclatura de compuestos químicos. Las tres funciones químicas que nos quedaron pendientes fueron ácidos, sales y compuestos de no metales. Y hablemos de ácidos. Los ácidos son sustancias que se caracterizan porque colorean de rojo el papel indicador universal. Son urticantes a la piel, producen quemaduras y su pH es inferior a 7, entre 0.1 y 6.9. Entre 0.1 y 6.9. Los ácidos se caracterizan porque utilizan como grupo funcional al hidrógeno. Este es su grupo funcional. Y resultan de la unión del hidrógeno más un elemento no metal. También los podemos obtener por la reacción entre un óxido ácido más agua. Un óxido ácido puede ser óxido S2O más, óxido más agua. ¿Qué resulta? De allí resulta un ácido, ¿verdad? El resultado aquí es un ácido. H2SO4. ¿Ya? Esto que tienes aquí es un ácido. Lo obtenemos de la reacción del óxido ácido con el agua. Los ácidos pueden ser de dos tipos. Un ácido que es el ácido hidrácido. Y el otro tipo es el ácido oxácido. Ahora, hablemos de los ácidos hidrácidos. Un ácido hidrácido es la combinación directa del hidrógeno más un no metal. Ejemplos: HCl, H2S, ¿cuál otro? HBr. Combinación directa, hidrógeno más un no metal. Ojo, hay que diferenciarlo de los hidruros. Recuerda que el hidruro es un tipo de base, ¿verdad? Un tipo de base que se caracteriza por la unión entre el hidrógeno y un metal. El hidrógeno en este caso va en segunda posición. ¿Ya? Mira la diferencia. El cloro, no metal, primero va el hidrógeno. En los hidruros, primero va el metal. Ojo con esa diferencia porque tendemos a confundirlos. Ahora, ¿cómo nombramos los ácidos hidrácidos? Los nombramos con la nomenclatura acuosa. ¿Qué nos indica la nomenclatura acuosa? Que este compuesto en algún momento estuvo hidratado, ¿verdad? Entonces,
se nombran, con esta nomenclatura, los ácidos hidrácidos se nombran, primero, nombre genérico, ácido, seguido de el elemento cloro, con la terminación hídrico, clorhídrico. ¿Ya? El segundo entonces será ácido sulfhídrico. El tercero será ácido bromhídrico. Ácido bromhídrico. Esta es la única nomenclatura que me nombra estos tipos de ácidos. Ácidos hidrácidos. Listo. Es la única nomenclatura. Ahora, ácidos oxácidos. Ácidos oxácidos. Los ácidos oxácidos se caracterizan porque están oxidados. ¿Qué significa? Que en su estructura, en su molécula, contienen oxígeno. Los ácidos oxácidos se caracterizan por eso. También los podemos obtener de los óxidos ácidos más agua. O sea que se caracterizan porque tienen hidrógeno, no metal, y en su estructura tienen oxígeno. ¿Ya? H3PO4. HClO. Se caracterizan por eso. Tienen oxígeno en su estructura, por eso se llaman ácidos oxácidos. ¿Cómo los nombro? Utilizando nomenclatura tradicional o común. Tradicional o común. Que tiene en cuenta el estado de oxidación -2, +1, +6. La suma algebraica te tiene que dar 0 y se le pone la terminación oso o ico para la mayor o menor valencia. Recuerda, oso, menor valencia, menor que 3. Ico, mayor valencia, entre 3 y 6. Los prefijos per e hipo. Per, el prefijo per, cuando la valencia es mayor que 6. Y el hipo, cuando trabaja con la menor de todas sus valencias. El hipo, ¿verdad? Entonces, este señor se llamará, nombre genérico, ácido, estado de oxidación +6. O sea que la terminación será ico, ácido sulfúrico. Este será -2, +1, +5. Ácido fósforo, terminación ico porque su estado de oxidación es mayor que 3, fosfórico. Y este tercero, -2, +1, +1. El cloro está trabajando con la menor de todas sus valencias. Entonces se llama ácido hipocloroso. Menor valencia, menor de todas sus menores valencias. Ácidos oxácidos nombrados con nomenclatura tradicional o común. La siguiente función química que vamos a analizar, que vamos a mirar, son las sales. Ahora nos vamos a mirar sales. Sales. ¿De dónde resultan? Resultan de una reacción de neutralización. Una reacción de neutralización. ¿Quiénes se neutralizan? Un ácido con un hidróxido. No podemos decir que una base, porque las bases son de dos tipos. Tenemos hidróxido y tenemos hidruro. Es un solo tipo de base el que me neutraliza los ácidos. El resultado de esa reacción es una sal suspendida en agua. La tradicional, ácido clorhídrico, HCl, más
hidróxido, hidróxido de sodio. El resultado, NaCl más agua. O sea, también podemos decir que las sales es la unión directa de un catión con un anión. Ahora, dependiendo de la neutralización, se nos presentan tres tipos de sales. ¿Cuáles son? La primera es la sal neutra. Una sal neutra se forma por la unión directa entre metal más no metal. O sea, catión más anión. ¿Verá? Entonces tenemos los ejemplos. NaCl, NaBr, KBr. Metal, no metal. Anión, catión, anión. ¿Cómo los nombro los tipos de sal neutra? ¿Cómo nombro este tipo de sal? Los nombro utilizando también la nomenclatura acuosa. Pero ¿qué ocurre? Que las terminaciones que se utilizaban en los ácidos van a cambiar. El hídrico, la terminación hídrico va a cambiar por la terminación uro. Las sales se comienzan a nombrar por el elemento no metal. A ese elemento no metal se le cambia la terminación hídrico por uro. Con la nomenclatura acuosa, las sales neutras, la terminación será uro, cloruro de sodio, comenzando a nombrar por el no metal. O sea que el segundo será bromuro de sodio y el tercero será bromuro de potasio. Sales neutras. Primer tipo de sal. Segundo tipo de sal. El segundo tipo de sal son las sales oxisales. ¿Qué significa? Que en algún momento se oxidaron y en su estructura presentan oxígeno. O sea, presentan metal más no metal más oxígeno, ¿verdad? El oxígeno se neutraliza parcialmente. Entonces tenemos NaBrO4, NaSO4. ¿Cómo los nombramos? Este tipo de sales, oxisales, los nombramos con la nomenclatura común o tradicional. Que hay que tener en cuenta el estado de oxidación y las terminaciones. En este caso, en las sales, las terminaciones cambian. Recuerda que era oso y era ico. En las sales oxisales, la terminación oso y la terminación ico se cambian. Oso por ito, ico por ato. Ya sabemos, mayor valencia, menor valencia. Entonces, estado de oxidación, menos 2, más 1, más 6. ¿Verdad? Las sales ya sabemos que se comienzan a nombrar por el no metal. La terminación en el no metal. Bromo, o sea, bromato de sodio. Estado de oxidación más 6, terminación ato. Menos 2, más 1, más 6. También, estado de oxidación mayor que 3, o sea, ato. Sulfato de sodio.
Sales oxisales nombradas con nomenclatura común o tradicional, cambiando las terminaciones oso por ito, ico por ato, mayor y menor valencia. El otro tipo de sal son las sales ácidas. El tercer tipo de sal, sales ácidas. ¿Qué significa? Que la neutralización del hidrógeno no fue completa. No fue completo. O sea que en la molécula vamos a encontrar hidrógeno en la estructura. Entonces vamos a tener NaHSO4 y también vamos a tener KHS. La presencia del hidrógeno me dice que la sal está acidificada. Metal, hidrógeno, no metal, oxígeno. Metal, hidrógeno, no metal. Tenemos esos dos tipos, ese tipo de sal que es la sal ácida. ¿Cómo la nombro? La nombro utilizando la nomenclatura común. Igual. Nomenclatura común. -2, +1, +1, +6. ¿Qué debo indicar en el nombre? Que la sal está acidificada. Entonces tenemos que este compuesto se llama sulfato ácido de sodio. Y en esta segunda, KHS, que no está la presencia del oxígeno, ¿verdad?, sino que está acidificada por la presencia del hidrógeno, lo nombramos, cuando tenemos este compuesto así, lo nombramos con nomenclatura acuosa, con la terminación uro, pero indicando que está acidificada. Entonces se llamará sulfuro ácido de potasio. Dos tipos de sales ácidas, o dos formas de encontrar sales ácidas, y las dos formas especiales de nombrarla. La que tiene oxígeno, nomenclatura común; la que no tiene oxígeno, nomenclatura acuosa. La última función química que vamos a determinar son las combinaciones extrañas de dos no metales. Combinaciones de dos no metales. Son tan extrañas y tan especiales que dentro de las principales compuestos que tenemos de estos tenemos el agua y tenemos el NH3. Tan especiales que la UPAC no pudo incluirlas en ninguna función química. No presentan características de ninguna función química. Y le pusieron un nombre trivial o vulgar: agua. Y el segundo, amoníaco. No corresponden a ninguna función química, ¿verdad? Otro tipo de combinaciones de no metales pueden ser CCl4 XeF3. Para nombrarlos se utiliza una combinación. Ojo, para nombrarlos se utiliza una combinación de la nomenclatura sistemática más la nomenclatura acuosa. La nomenclatura sistemática, prefijo cuantitativo griego. La nomenclatura acuosa, la terminación uro. Se comienza a nombrar por el prefijo cuantitativo griego: tetra, cloruro de carbono. Y el segundo, trifluoruro de xenón. Allí tenemos las combinaciones de
compuestos no metales y la forma como los podemos nombrar. De esta forma terminamos este capítulo. Nomenclatura de compuestos orgánicos. Reconocimos funciones químicas, los tipos de nomenclatura y las formas de nombrarlo. El día jueves nos vemos y aclaramos dudas.